Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy son los derechos de la personalidad. Como ya hemos tenido ocasión de analizar en anteriores podcasts, la personalidad es la actitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas y se adquiere con el nacimiento de la persona. Y precisamente a la persona como individuo le corresponden determinados derechos por dicha condición. A continuación, vamos a analizar los conceptos, los caracteres y la tutela de los derechos de la personalidad. Por un lado, los que entrarían dentro de la esfera física o corporal, como son el derecho a la vida y la integridad física. Y a continuación, los que situaríamos dentro de la esfera moral o espiritual. De este modo veremos el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen, el derecho a la identidad personal o el derecho moral del autor. Como siempre, empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. ¿Qué son los derechos de la personalidad? Son aquellos derechos inherentes al ser humano y que corresponden a la persona por el mero hecho de serlo, ya que garantizan el goce o respeto de su propia integridad en sus manifestaciones físicas o espirituales. En definitiva, son los derechos supremos del individuo, tales como la vida, la imagen, el honor, la integridad física, y que deben ser objeto de primera y fundamental protección. Son, por tanto, el fundamento y la base de todos los derechos. Dentro de los derechos de la personalidad, que conocemos como derechos fundamentales en el ámbito constitucional, podemos destacar los siguientes caracteres. Son innatos, es decir, se adquieren desde el momento en que se es persona, es decir, desde el nacimiento. Son personalísimos, son inherentes a la persona y por lo tanto solo pueden ser ejercitados por su titular. Son extrapatrimoniales en cuanto que están fuera del patrimonio de su titular. En este sentido, son derechos personales, no patrimoniales, sin perjuicio, evidentemente, de la indemnización que correspondiera en caso de lesión. Se trata de derechos irrenunciables, inalienables e imprescriptibles. Ahora bien, aunque como veremos, se puedan permitir ciertas intromisiones en la esfera privada. Y otro carácter que tenemos que destacar es que son imprescriptibles, es decir, ni se adquieren ni se pierden por el paso del tiempo. Cuestión distinta es que en determinados supuestos la acción para ejercitar esta defensa pues pueda caducar. Bien, ¿y cuál es la protección que ofrece el ordenamiento jurídico a estos derechos de la personalidad? Bien, la protección históricamente se realizaba desde el derecho público, ¿no?, en las grandes declaraciones de derechos humanos y en las constituciones. Sin embargo, en el ámbito privado, concretamente en el derecho civil, tenemos por primera vez una sentencia, la de 6 de diciembre de 1912, donde se reconoció que la lesión de un derecho fundamental tenía que tener relevancia en el derecho civil. Actualmente queda fuera de toda duda la necesaria protección en el ámbito del derecho privado, ya que aunque estos derechos se encuentran reconocidos en la Constitución, resultan necesarias leyes especiales que desarrollen el contenido del derecho protegido. Así, por ejemplo, aunque la Constitución reconoce el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen en su artículo 18, es precisa una ley especial, como la que tenemos de la Ley Orgánica de Protección al Honor, Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen que desarrolla este derecho señalando sus límites o facultades en su articulado. De este modo nos encontramos con la protección que
otorga la Constitución como primer nivel, y así podemos mencionar pues, diversos artículos donde se recogen estos derechos fundamentales, ¿no? Que decíamos antes que denominamos derechos de la personalidad en el ámbito privado. Bien, y podemos mencionar el artículo 10, la dignidad de la persona, el artículo 14, que recoge el principio de igualdad, el 15, que reconoce el derecho a la vida y a la integridad física, el artículo 16, sobre la libertad ideológica y religiosa, el artículo 17, de la libertad personal, o el artículo 18, al que ya hemos hecho referencia en relación al honor, intimidad e imagen. Por otro lado, nos encontramos las normas de derecho penal, ya que las conductas que atentan más gravemente contra estos derechos se tipifican como delito. Por poner solo un ejemplo, el derecho a la vida, pues es protegido mediante la tipificación de ciertas figuras delictivas como el homicidio o el asesinato. O, por ejemplo, el derecho al honor, que también tiene su protección a través de la tipificación de las calumnias e injurias. ¿Y qué ocurre en el derecho privado? Pues ya hemos adelantado que a través del derecho civil también se regulan aspectos patrimoniales o las consecuencias de las lesiones de estos derechos a través de la correspondiente indemnización cuando se produce un daño. En ese sentido podemos poner como ejemplo no solo el artículo 1902 del Código Civil, sino la propia Ley Orgánica de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Imagen. A continuación vamos a analizar por separado cada uno de los derechos relativos, en primer lugar, a la esfera corporal o física de la persona, como sería el derecho a la vida, a la integridad física, y por otro, los derechos sobre la esfera espiritual de la persona, como podrían ser el honor, la intimidad, la imagen o el derecho moral de autor. Comenzamos con el derecho a la vida y a la integridad física. El derecho a la vida es un derecho esencial que está consagrado en el artículo 15 de la Constitución como derecho fundamental al establecer que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. El derecho a la vida tiene una tutela penal muy destacada a través de la tipificación como delitos de las conductas que atentan contra la vida o contra dicha integridad. Pero además goza de una protección en el orden civil en cuanto a la privación la privación de la vida da derecho a indemnización como daño moral con independencia del perjuicio económico que se cause. Se trata de un derecho innato e irrenunciable, puesto que ningún sistema uno puede dejar de disponer libremente de su vida. Eso sí, aunque por ejemplo no esté permitido el suicidio, sí que se prevé, aunque con muchas limitaciones, la eutanasia. De hecho, en España pues tenemos una ley aprobada, la Ley Orgánica 3/2021, 24 de marzo, de regulación de la misma. Es un derecho además indisponible, el derecho a la vida, salvo excepciones como los supuestos de donación y trasplantes de órganos o tejidos, o incluso las intervenciones quirúrgicas. En este sentido, también hay una regulación que lo delimita, ¿no? Como sería la Ley 30/79 sobre extracción y trasplantes de órganos, o los Reales Decretos 2070/1999, que establece una serie de principios para someterse a estas prácticas, o el Real Decreto más reciente 1723/2012, por el que se regula la actividad. A continuación vamos a ver otro de estos derechos, que es el derecho a la libertad. Es aquel derecho de la personalidad a no encontrar obstáculos en la realización de la persona como tal. La Constitución, en su artículo 9.2, proclama el respeto y la protección de la libertad y establece que los poderes públicos no solo deben garantizar este derecho en abstracto, sino que también les corresponde promover las condiciones necesarias para que la libertad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. El derecho a la libertad es objeto de mayor protección en la esfera del derecho penal,
teniendo en el derecho privado pues escaso relieve en cuanto a su protección, aunque sí es verdad que podemos destacar pues la libertad negocial en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, que sí que está recogida en el Código Civil. En cuanto a la Constitución, reconoce en su articulado múltiples manifestaciones que tiene el derecho a la libertad, como por ejemplo la libertad ideológica, religiosa y de culto, la libertad personal, la libertad de circulación, residencia y de entrada y salida del territorio nacional, la libertad de expresión, de producción y creación literaria, artística, técnica científica y técnica, la libertad de cátedra y libertad informativa, las libertades colectivas como el derecho de reunión, el de asociación y el de fundación. Todo esto, pues artículos 16, 17, 19, 20, 22, 21, 22 y 34. Bien, otros de estos derechos y que puede ser que tenga una incidencia en el ámbito civil de especial consideración es el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Es un derecho a la personalidad, o son derechos de la personalidad, porque son varios, que pertenecen a la esfera moral o espiritual de la persona. Esos derechos aparecen proclamados en el artículo 18 de la Constitución, al establecer que, textualmente, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y están desarrollados por la legislación civil en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo. Vamos a ver el contenido de cada uno de estos derechos. El derecho al honor puede ser definido en sentido subjetivo como el sentimiento de nuestra propia dignidad, nuestra propia estima, y objetivo como el reconocimiento que hacen los demás de uno, de esa dignidad. En este sentido, el derecho al honor se refiere a la dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona. En consecuencia, el honor se violenta cuando las conductas de los demás inciden en el desmerecimiento de la condición propia. Así lo reconoce también el propio legislador en su artículo 7.7 de la mencionada Ley Orgánica 1/82, al definir como intromisión ilegítima al derecho al honor la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones y expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de una persona, menoscaben su fama o atenten contra su propia estima. La Ley Orgánica 2/1984, 26 de marzo, regula además el derecho de rectificación, es decir, contempla un medio de protección del que dispone cualquier persona para prevenir o evitar el perjuicio que pueda causar la difusión de una determinada información sobre hechos que le aludan y que atenten contra su honor o sus intereses legítimos porque sean falsos, ¿no? O se consideren inexactos. Este derecho se ejercita mediante la remisión de un escrito al director del medio de comunicación donde se ha difundido la información que se desea rectificar, quien debe publicar dicha rectificación. Si bien este derecho de rectificación por esa vulneración, en este caso el derecho al honor, no cierra la vía para que luego la persona interesada pueda acudir a la vía penal o civil. En cuanto al derecho a la intimidad personal y familiar, la intimidad supone reconocer al individuo una esfera de su vida privada de la que puede excluir a otras personas, de manera que la difusión o revelación de datos íntimos, aunque sean ciertos, atentarían contra esa intimidad. La protección constitucional de la misma comprende tanto el derecho a su aspecto corporal como a su ámbito familiar, incluyendo a todos los miembros de la familia. Esto, por ejemplo, pues se da en cuestiones o en temas de protección de filiación o de adopción. El derecho a la intimidad personal y familiar se garantiza, como ya hemos indicado en varias ocasiones, en nuestra Constitución, en el artículo 18,
y se completa además con el secreto o por el secreto de las comunicaciones, y en especial de la postal, telegráfica y telefónica, salvo resolución judicial, ¿no?, que lo permita. También se limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Lo que es en el ámbito civil, la Ley Orgánica 1/82 considera en su artículo 7 como intromisiones ilegítimas en el derecho a la intimidad, pues el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, dispositivos ópticos o de otros medios para grabar o reproducir la vida íntima de las personas, salvo que exista consentimiento, la utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación de contenidos de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional, por ejemplo, una empleada de hogar, u oficial, por ejemplo, de un centro médico, de quien los revele. Y por otra parte, y lo que se refiere a los datos de carácter protección, de carácter personal, pues hay que tener en cuenta la Ley Orgánica de Protección de Datos y la garantía, ¿no?, de esos derechos, donde se establecen mecanismos de protección en cuanto a los datos personales y específicamente en cuanto al derecho a estos derechos, ¿no?, al derecho a honor y a la intimidad personal y familia. El otro derecho que se encuentra contemplado y desarrollado por la Ley Orgánica es el derecho a la propia imagen. Este derecho ampara la facultad de los ciudadanos de decidir libremente sobre la captación o reproducción de su propia imagen física. Protege, además, el ámbito de libertad de una persona respecto a la imagen física, pero también, por ejemplo, respecto a su voz o al nombre. También, evidentemente, ya lo hemos dicho, que se encuentra recogido en ese artículo 18 de la Constitución y se desarrolla por esta Ley Orgánica 1/82 que la configura el derecho a la propia imagen como un derecho de la personalidad derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puedan tener difusión pública. Este bien jurídico se salvaguarda, se protege reconociendo la facultad de evitar la difusión de esos aspectos, ya que es un elemento de nuestra esfera personal como individuos. Y en este sentido, el artículo 7 considera intromisiones ilegítimas al derecho a la imagen la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada fuera de ellos, salvo los supuestos establecidos pues en el artículo 8 que haremos mención. Y la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga, evidentemente, a no ser que preste su consentimiento. La Ley Orgánica, precisamente, en su artículo 8 establece determinados supuestos en que las injerencias o intromisión no pueden considerarse ilegítimas en virtud de razones de interés público. Por ejemplo, cuando se ejerza un cargo público y se esté grabando, ¿no?, en un acto público, o la utilización de la caricatura de una persona de acuerdo con el uso social o la información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público, cuando la imagen de la persona aparezca como meramente accesoria.
En cuanto a la protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, el artículo 1 determina que estos derechos serán protegidos civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas. Ahora bien, la ley contempla determinados supuestos que quedan excluidos de protección jurídica, ya sea por interés público, porque lo señale la ley expresamente, o por ese consentimiento del propio interesado, consentimiento que también tiene que ser expreso. Así, el artículo 2 de la ley considera que la protección civil queda delimitada por las leyes y por los usos sociales, atendiendo al ámbito que por sus propios actos mantenga cada persona por sí misma o su familia. En caso de que se produzca un daño por la vulneración de estos derechos, pues la indemnización se va a extender al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la lesión de la gravedad efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. En lo que se refiere a los menores, hay que hacer una especial mención a la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, que reconoce en su artículo 4 el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los menores, y establece que la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato medidas cautelares y protección y solicitará, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por los perjuicios que se puedan causar. En este sentido, se considera intromisión ilegítima de estos derechos de los menores cualquier utilización de su imagen o nombre en los medios de comunicación que puedan implicar menoscabo de su honra o reputación o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales. Para acabar, vamos a hacer una breve mención al derecho a la intimidad personal y al derecho moral de autor. Digo una breve referencia porque son derechos que hay dudas o que hay autores que no están muy de acuerdo, son muy conformes cómo introducirlos dentro de lo que es propiamente el de derechos de la personalidad, sino que consideran que están ligados pues a estos otros derechos que acabamos de ver. En cualquier caso, vamos a señalar en relación al derecho a la identidad personal o derecho al nombre, que es un derecho de la personalidad en cuanto constituye un medio de individualización de la persona. Es uno de los primeros derechos al que se accede las personas al nacer y su importancia radica no solo en que es un componente de la identidad de la persona, sino que además les dota de existencia legal, lo que le permite el ejercicio de otros derechos. El nombre, en ese sentido, sería un primer elemento de identificación que posibilita el nacimiento en la vida social del individuo y así el reconocimiento por terceros de esa individualidad y su diferenciación con respecto a otros sujetos. Nuestra Constitución no reconoce expresamente el derecho al nombre entre los derechos fundamentales, sino que viene reconociendo que el nombre forma parte de los derechos reconocidos en el artículo 18 por su conexión con el derecho al honor, a la intimidad personal y a la dignidad del individuo. Por otro lado, nos encontraríamos con el derecho moral de autor, que es aquel que el ordenamiento atribuye sobre una obra literaria, artística o científica por el hecho de su creación, y así lo dispone pues, la Ley de Propiedad Intelectual, y permite al autor de una obra mantener la integridad sobre la misma, divulgarla, haciéndola o no accesible al público, así como exigir el reconocimiento de la condición de autor de la misma. Ya como señalaba, algunos autores dudan en englobarlo como derecho a la personalidad, lo que sí hay que señalar que es un derecho
irrenunciable e inalienable y comprende el derecho de divulgación, el derecho de paternidad de la obra, el derecho a la integridad de la misma, el derecho a su modificación y el derecho a retirar la obra del comercio. Bien, finalizo esta exposición sobre los derechos de la personalidad. Espero que estas pautas os ayuden a afianzar su aprendizaje. Muchas gracias por vuestro interés y la atención prestada a estos podcasts que vengo realizando desde aquí, desde la Universidad a Distancia de Madrid.